lo que necesitamos hacer. Apenas estamos comenzando y necesitamos mucho respaldo de nuestro Señor, pero también más que respaldo necesitamos que nosotros como iglesia podamos ser una iglesia firme, que podamos tener avance, que podamos crecer. Hermanos, no importa si somos pocos, pero si estamos unidos, somos fuertes, nos ayudamos los unos a los otros, podemos lograr muchas cosas. Amén. Amén. Entonces, el título de este mensaje se llama Como la iglesia primitiva. Amén. Como la iglesia, como la primera iglesia primitiva. Y sabe que estudiando un poquito sobre eso, cómo fue la iglesia primitiva, de verdad podemos coger muchos ejemplos, ¿cierto? Podemos avanzar si queremos, podemos enfocarnos en la iglesia primitiva. ¿Qué dice? ¿Cuánto podemos aprender de la iglesia primitiva? Fue una iglesia que nos dejó un gran ejemplo, con su conducta, con su perseverancia, con su firmeza. Podemos aprender mucho de esta iglesia y es lo que hoy, hermanos, vamos a ver y lo que queremos que esta iglesia también pueda hacer, ¿sí? Que la iglesia primitiva fue como ejemplo, pero que no quede en el aire, ¿cierto? Que, sí, qué bueno, así fue la iglesia primitiva. No, la idea es que nosotros seamos como la iglesia primitiva, como empezó realmente. Cuando hablo, hermanos, de la iglesia primitiva, estoy hablando también de todas las iglesias locales que existían en aquel entonces. Es interesante que en los primeros siglos habían iglesias de todo tipo, ¿sí? Iglesias buenas, iglesias constantes, iglesias libres, iglesias religiosas en los tiempos de Cristo, iglesias permisivas, entre otras. Parecido a lo que vemos hoy en día, ¿cierto? Hoy en día vemos de todo tipo de iglesia, inclusive bautistas, ¿cierto? Porque no solamente un nombre, es cómo es la iglesia, qué realmente predica, cómo son. Entonces, hoy en día vemos todo tipo de iglesias, buenas, libres, religiosas, fundamentales, etcétera, etcétera. Pero en los tiempos de Jesús, o antes de Jesús, en los primeros siglos, también había este tipo de iglesias. Es interesante. Recuerda que la iglesia está representada en la Biblia y por Cristo como la novia y también como el cuerpo de Cristo. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, debemos ser intachables delante de Él, de Cristo. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de la iglesia primitiva, estoy hablando de las iglesias locales que estaban en aquel tiempo. Las iglesias que comenzaron con Pedro. ¿Cuántos se acuerdan cuando Pedro predicó el evangelio y se añadían personas? Ahí empezó la iglesia. Y eso lo vemos mucho en qué libro, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos podemos aprender y podemos saber cómo empezó la iglesia. Pero antes de tocar esos versículos, quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, 25 al 27. Hablando, hermanos, que nosotros como iglesia debemos estar intachables delante de nuestro Dios, de Jesucristo. Efesios 5, 25 al 27. Efesios capítulo 5, 25 al 27. ¿Sabe que la iglesia es representada como la novia de Cristo? Y en estos versículos se nos da a entender eso. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua, porque por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese ¿qué? Mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
¿Ok? Entonces también otro versículo que vamos a buscar en forma de metáfora, nosotros también representamos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Primero, nosotros como iglesia somos representados como la novia, pero también como cuerpo de Cristo. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos 12, 5. Dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Entonces, también somos representados como cuerpo de Cristo. De Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 27. También se nos afirma esto. Primera de Corintios 12, 27. Dice, vosotros pues sois que el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Mis hermanos, ¿por qué les traigo como introducción estos versículos? ¿Cierto? Porque estamos hablando en conjunto, estamos hablando de que somos una iglesia. Lo que vemos alrededor de nosotros son paredes, es un edificio. Realmente nosotros somos la iglesia, ¿ok? Por ejemplo, esa pared no va a dar testimonio, esa pared no va a predicar, esa pared no es el que va a estar en santidad. ¿Quiénes son los que van a estar en santidad? Cada uno de nosotros. Como usted ya sabe, la iglesia somos cada uno de nosotros. Y como acabamos de leer, nosotros representamos, ¿cierto? O somos representados como la novia de Cristo. También somos representados como el cuerpo de Cristo. Pero me encanta cuando Efesios capítulo 5 versículo 27 dice que para presentarse la gloriosa para sí una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, este es el propósito de la iglesia, ¿cierto? Y ese es el propósito que nosotros debemos de tener, que seamos sin mancha y sin arruga. Podemos ver, hermanos, los comienzos de la iglesia primitiva en el libro de Hechos, de cómo empezaron a añadirse al reino de los cielos y cuál era su comportamiento en esta tierra. Hoy vamos a ver algunos consejos de esas iglesias que comenzaron para nosotros. Como les dije, la idea es que nosotros pongamos por obra esos consejos, ¿ok? La misma Biblia dice no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Hermanos, si queremos crecer, aunque ese no debe ser nuestra meta, de crecer por cantidad, sino que si queremos crecer espiritualmente, pero obviamente uno quiere que mucha gente pues venga, conozca de Cristo, etcétera, tenemos que coger estos consejos, tenemos que hacer por obra esos consejos que hacía la iglesia primitiva. Por lo tanto, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41 al 43 dice, así que los que con gozo que recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día fueron añadidas a ellos como ¿cuántas? 3,000 personas, poco. Y miren lo que dice, miren lo que empezaron a hacer estos convertidos hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vino que temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces hay varias cosas interesantes que podemos ver y aprender en estos versículos. Solamente hay 3 versículos que leímos y podemos aprender una cantidad de cosas de cómo nosotros debemos hacer como iglesia. Y que
Toda iglesia debería hacer. Entonces, mire lo primero que podemos coger de esos versículos. Dice, con gozo recibieron ¿qué? Su palabra. Su palabra fue recibida con gozo. Aquí no hubo presión. Aquí nadie les estaba obligando. Fue una iniciativa que cada uno tomó. La necesidad que sintió esa persona de entregarse a Cristo. La tristeza que sintió al ver su condición pecaminosa y que el único que podría salvarlo era Jesucristo. Eso fue lo que sintieron al escuchar la predicación de Pedro. Y quizás cada uno de nosotros acá, nadie está obligado a que usted tenía que estar acá. Cada uno de nosotros venimos por nuestra propia iniciativa. Cada uno de nosotros venimos porque tenemos una necesidad espiritual, porque cuando nos congregamos nos llenamos de su palabra, nos llenamos de Dios, estamos unidos. Todos acá hemos tomado una iniciativa personal. Entonces aquí dice, con gozo recibieron su palabra. Y eso es muy bueno, y eso es muy bonito. Pero ¿cuántos de nosotros, aparte de la iglesia, al salir de la iglesia, nos gozamos en la palabra de Dios? ¿Cierto? Y ahí es donde vamos al segundo punto, donde dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Como les decía, hermanos, es lo que hacemos acá en esta iglesia. Y sabe que a nivel de iglesias, he escuchado mucho, como les contaba ahorita, por ejemplo, las iglesias bautistas son muy reconocidas porque son muy estudiosas de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo todos los domingos a las 10, hablando de doctrina, hablando de la palabra, etcétera, etcétera. Y eso es lo que las iglesias deben hacer. Para mí es muy raro escuchar una persona que es de otra iglesia decir, sí, no, las iglesias bautistas sí son muy buenas en la palabra de Dios. Pero parece raro, debería su iglesia hacer también lo mismo. Amén. Su iglesia debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Entonces también es raro, uno se siente orgulloso, pero también es raro escuchar eso. Cuando todas las iglesias deben de, como empezó la iglesia acá en Primitiva, deben de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y es lo que nosotros, hermanos, también debemos de perseverar. Y es lo que quiero que nosotros como iglesia continuemos perseverando en el estudio de la palabra de Dios. Continuemos perseverando en la doctrina de la palabra de Dios. Ellos, cuando recibieron a Cristo como Señor y Salvador, no se quedaron quietos. Ellos querían perseverar en las enseñanzas de las Escrituras. Querían continuar aprendiendo de las doctrinas bíblicas. La palabra clave aquí es perseverar. Sí, porque cuando uno empieza la vida cristiana, sí, es todo muy bueno, muy chévere. Sí, ya soy creyente. Pero la palabra nos enseña, y esta iglesia nos enseña que debemos continuar constantemente estudiando la Biblia. ¿Sabe qué? Y esto es para toda la vida mientras estemos acá. Toda la vida debemos estar estudiando la palabra del Señor. Yo no sé cuánto tiempo lleves en la vida cristiana, pero si yo te pregunto algo específico de la Biblia, lo sabes. Entonces, eso era lo que la iglesia quería hacer, perseverar en la doctrina del Señor. Entonces, mis hermanos, vuelvo y comienzo. ¿Cómo es usted en la palabra de Dios? Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? ¿Cierto? Usted en toda la semana, por lo menos una vez en la semana, estudió la Biblia. Por lo menos en una semana la leyó. Usted en su Facebook, en su WhatsApp, en Twitter, en Instagram, en todas esas plataformas, usted pone algo de la palabra de Dios. Usted pone un mensaje de la Biblia. Entonces, esas cosas hacen que una iglesia sea firme, que una iglesia que persevere en la doctrina, que persevere en la palabra de Dios. Mis hermanos, en esto quiero animarles, que nosotros, poquitos que estamos acá, perseveremos en la palabra de Dios.
Y eso tiene que ver en lo que dije anteriormente, en todo nuestro ámbito, en todo tiempo. La palabra dice que en todo tiempo seamos santos. Amén. En todo tiempo debemos tener la palabra en nuestra mente. Amén. Entonces, hermanos, les dejo este consejo. Usted tiene redes sociales, publique la palabra de Dios. Usted tiene WhatsApp, publique la palabra de Dios en sus estados. Hay muchas maneras, hermanos, donde podemos perseverar en la palabra del Señor. Entonces miramos ya dos cosas de la iglesia primitiva. Primero, con gozo recibieron su palabra, ¿cierto? Segundo, perseveraban. O sea, sí, es difícil estudiar la Biblia, no es que sea fácil. Inclusive hay un instituto bíblico. Se puede hacer un doctorado, ¿cierto? En la Biblia, ¿se imagina? Porque hay mucho que estudiar en la palabra de Dios. Hay que perseverar. Otro punto que podemos tocar en cuanto a esa iglesia, dice, y en la comunión, ¿cierto? Ahí en esos versículos decía, y en la comunión. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. En la unidad los unos a los otros, esto es fundamental desde el principio. Y ahora mucho más que la iglesia esté unida en un mismo espíritu. Hermanos, esto también es fundamental. En solo 2 versículos ya hemos visto cosas fundamentales para que una iglesia pueda ser bendecida por parte de Dios. La otra cosa es la comunión. ¿Qué significa eso? La unidad de cada uno de nosotros, ¿ok? Debemos perseverar también en esto, apoyarnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, trabajar juntos. En el futuro vamos a tener unos bautizos, que todos juntos apoyemos a esas personas que se van a bautizar, ¿cierto? Que le animemos, que estemos ahí para ayudarles. Entonces también esta iglesia primitiva se reflejaba y se hacía ver porque eran unidos. Hermanos, ustedes saben que cuando hay división hay un desastre en las iglesias, ¿cierto? Cada uno se va por su lado, cada uno se va por allá, por lo otro. Entonces, hermanos, nosotros que estamos empezando, porque nosotros apenas estamos empezando, nosotros debemos perseverar en la unidad. En la unidad, eso es esencial, hermanos. Y yo creo que en cada iglesia se predica mucho la unidad. Hermanos, en el futuro quizás va a venir gente a desunir, a dividir. Pero nosotros tenemos que estar unidos, estar pendientes. Amén. Gálatas 5:13, vamos allá. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor, siervos los unos a los otros. De manera, hermanos, que la palabra del Señor y que la iglesia primitiva nos enseña que por el amor de Cristo nos sirvamos los unos a los otros. Sí, tenemos pensamientos diferentes, gustos diferentes, tenemos muchas cosas diferentes, pero si perseveramos, si nos servimos los unos a los otros, vamos a llegar muy lejos. Vamos a llegar muy lejos en esta iglesia. Hermanos, dice esa Gálatas 5:13 que por el amor que le tenemos a Cristo nos sirvamos los unos a los otros. ¿Ok? Entonces, esto fue la iglesia primitiva. Muy pocas iglesias hoy en día tienen estos fundamentos. Muy iglesias hoy en día perseveran en estas cosas. Entonces, hermanos, nosotros debemos perseverar en esto, debemos continuar haciéndolo en todos estos puntos. Vamos al último punto de esos versículos. Dice, en las oraciones. Era una iglesia, la iglesia primitiva se reconocía por sus oraciones. Una iglesia que mantenía orando, una iglesia que perseveraba en la oración. Ustedes saben, hermanos,
que la oración tiene poder, ¿ok? Y que la oración del justo puede mucho. Ahora si lo hacemos en conjunto, ahora si lo hacemos todos juntos, orando por un mismo propósito. Por ejemplo, los miércoles tenemos culto de oración, pero sé que algunos no pueden venir por alguna circunstancia, trabajo, ocupaciones. ¿Qué tal que usted piense, hoy en la iglesia hay culto de oración a las 7, no puedo ir, pero voy a orar, voy a acompañarlos en oración? Qué bueno, hermanos, que todos juntos estemos en ese mismo espíritu, porque podamos estar en espíritu también, aunque lo ideal sea pues acá con nosotros. Hermanos, ore mucho por esta obra que estamos comenzando, ore mucho por nosotros, por mi persona, por las decisiones a tomar, ¿cierto? Por las cargas que uno hay veces tiene. Entonces es muy importante, hermanos, que esta iglesia sea una iglesia de oración. Ojalá en el futuro podamos poner antes de los cultos, como en la iglesia Amistad en Cristo, un tiempo de oración, ¿cierto? Un tiempo de oración sería muy bueno. Entonces, hermanos, mire, hemos visto que perseveremos en la palabra del Señor, que perseveremos en comunión, en la doctrina, que perseveremos también en la oración. La oración de verdad es una de las más difíciles, creería yo, para cada uno de los creyentes, ¿cierto? ¿Cuántos oramos nosotros en el día a día? Hay veces oramos 5 segundos, 1 minuto. Señor, gracias por el día tal, o gracias por la comida y tal, o nos acostamos, Señor, gracias, fue un día pesado, pum, nos acostamos a dormir. Hermanos, yo lo digo porque también, bueno, he caído en esa monotonía. Pero oro al Señor, Señor, dame esas fuerzas para yo orar, para rendirme a tus pies, para sacar un momento y decirle cuánto le amo, cuánto le glorifico, para orar por la iglesia, para orar por el hermano, por la hermana, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia primitiva también se reconocía porque era una iglesia que oraba constantemente. Bueno, muy bien, entonces lo primero es cómo comenzó la iglesia, sus ejemplos, hermanos. Espero que nosotros podamos seguir ese ejemplo. También ellos andaban en el temor del Señor. Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos capítulo 9, versículo 31. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria. ¿Y eran qué? Eran edificadas, andando en el temor del Señor y en el consuelo ¿de quién? Del Espíritu Santo se multiplicaban. Entonces, hermanos, un buen punto ahí es que entonces las iglesias tenían paz. Esta está hablando en forma general, la unión que había en las iglesias en aquel entonces. Los propósitos que ellos tenían era predicar el evangelio de Cristo, la ayuda mutua, entre otros, cosa que hoy en día no se ve, ¿cierto? Como les decía ahorita, usted puede salir al parque de San Cristóbal y puede ver todo tipo de iglesia, ¿cierto? Iglesia aquí, iglesia allá, iglesia aquí, iglesia allá, y todas desunidas, todas una por aquí, otra por allá. Es que este predica acá, es que este predica lo otro, que esta es la doctrina de este lo otro, la doctrina de lo otro. Y así vemos en Medellín, y en el centro. Si usted va en el centro es una locura peor. Usted ve iglesia aquí, otra iglesia acá, la reformada, la calvinista, la bautista, de todo tipo de iglesias. Y eso es una locura. Hoy en día no se está cumpliendo lo que hacían las iglesias primitivas. Las iglesias primitivas estaban unidas, ¿cierto? En un mismo enfoque, predicando el evangelio. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué se ve eso? Por eso, por las diferentes doctrinas. Cada uno enseña una cosa diferente, cosas que no son bíblicas, cosas que sí son bíblicas. Hermanos, da pesar, de verdad,
A mí me entristece ver eso, ver tantas iglesias desunidas. ¿Qué tal si todas estas iglesias, obviamente centradas en la palabra, unidas en la palabra, perseverando en la doctrina, en la comunión, en la enseñanza, en la oración, cómo impactarían a este corregimiento? ¿Cómo impactarían a Medellín? ¿Cómo impactarían a Colombia? ¿Cómo impactarían al mundo entero? Entonces, hermanos, triste, orar, hermanos, por eso. Pero, hermanos, si estamos unidos, va a haber paz, tenemos paz. Eran edificadas, es decir, que se ayudaban cuando empezaba una nueva obra. Había un apoyo espiritual y económicamente. También pasaba lo mismo en la iglesia primitiva. Cuando se empezaba una nueva obra, se apoyaban espiritualmente, se apoyaban económicamente. Gloria a Dios, hermanos, esta obra sale así, ¿cierto? No como he escuchado muchas veces, hermanos, que hay una obra y que ¿por qué? Porque hubo una división en la iglesia. Y es muy triste. Y eso pasa mucho. Yo he visto muchas iglesias así. ¿Por qué una división? Una división. No estuvo de acuerdo. Una división. Pero, hermanos, gloria a Dios. Creo que estamos empezando bien. Que esta iglesia fue mandada por otra iglesia y que esa otra iglesia y otras iglesias nos apoyan, están pendientes, oran por nosotros, oran que seamos buenos en doctrina, que sigamos la línea de la Biblia, ¿cierto? Que predicamos el Evangelio, ¿cierto? Que nos cuidemos, que estemos en comunión. Hermanos, cada miércoles las otras iglesias oran por esta nueva obra. Entonces, qué bendición, hermanos, que tenemos ese paso de que estamos comenzando bien. ¿Okay? Yo creo que cuando una iglesia o una nueva obra empieza con división, yo creo que ahí ya empezaron mal. Pero bueno, que el Señor tenga el control de las otras iglesias y de nosotros. Dice también, andando en el temor del Señor. Esto es lo que dice la Biblia en cuanto al temor de Jehová. Mucho en Proverbios, vamos a Proverbios capítulo 8:13, porque esa iglesia primitiva también andaban en el temor del Señor. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es que aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca que perversa aborrezco. Tremendo versículo. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, hermanos, ¿cuál era el temor que tenía la iglesia primitiva? ¿Okay? Muchos hay veces piensan, aunque también es así, muchos piensan que temer al Señor es, ¡ay, qué miedo de Dios! Aunque hay veces mucha gente también por medio de eso puede conocerle. Pero realmente la Biblia, cuando habla del temor de Jehová, es eso, cuando aborrecemos el mal. Amén. ¿Cuántos de acá, hermanos, aborrecemos el mal? Amén. Amén. De verdad, cuando veo algo del mal, yo lo aborrezco. ¿Cuántos de nosotros no somos soberbios? No somos arrogantes. Y esta arrogancia sí que lucha mucho con nosotros. El orgullo. ¿Cuántos de nosotros no andamos por el mal camino? ¿Y cuántos de nosotros hablamos de Dios, hablamos cosas buenas, no cosas vanas, como el mundo lo hace? Entonces, este es el temer del Señor. Que esta iglesia, hermanos, Iglesia Bautista, Cristo el Señor, sea temerosa de Jehová. ¿Por qué? Porque aborrece el mal. ¿Por qué? Porque no es soberbia. ¿Por qué? Porque no es arrogante. ¿Por qué? Porque no anda el mal camino. ¿Por qué? Porque no habla cosas perversas. Porque eso lo aborrece el Señor. Vamos a Salmos capítulo 33, versículo 18, hablando sobre el temor de Jehová. Dice Salmos 33, 18: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Ahí cuando habla el ojo significa aquel que nos cuida,
he aquí el ojo de Jehová, o sea, el que nos cuida sobre los que, sobre los que le temen, hermanos. Hermanos, si esta iglesia teme al Señor, realmente como debe de ser, verdaderamente, Él nos va a cuidar, Él nos va a bendecir, ¿ok? Entonces espero, hermanos, que cada día, el día de mañana, el día del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, usted, cuando usted se levante, lo primero que hace es orar al Señor y leer su palabra. Antes de ir a Facebook, antes de prender el televisor, antes de prender una música cristiana, obviamente, antes de trabajar, antes de hacer muchas cosas, usted lea la palabra y ore. Que eso sea lo primero, hermano. Esa es la iglesia que teme a Jehová, que teme al Señor, ¿ok? Y cuando Dios ve una iglesia así, vea, cada uno de estos hermanos antes de me busca. ¿Qué va a hacer el Señor? Dice, el ojo de Jehová sobre los que le temen. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Si nosotros somos esa iglesia, hermanos, cada uno de nosotros somos así, tenemos esa constancia en nuestra mente, en nuestro corazón, vamos a tener la bendición de Dios. Amén. Muy bien, vamos a otro versículo, hermanos. 1 Corintios, capítulo 12, 13, también dice, en el consuelo del Espíritu Santo se multiplican. Leímos ese versículo en Hechos. Miren lo que dice 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. Entonces, hermanos, ese es el consuelo de aquellos que le temen. Ese es el consuelo que dio el Espíritu Santo a aquella iglesia primitiva. Dice, en el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaban. Y esa es la idea, hermanos, también de nosotros, que podamos crecer, que podamos avanzar, que esta iglesia pueda multiplicarse. Pero esta multiplicación, ¿por qué se da? Por el Espíritu Santo, por la santidad de la iglesia. Porque como les decía, nosotros podemos multiplicarnos acá ofreciendo otras cosas, ofreciendo prosperidad, ofreciendo éxito, ¿cierto? Esto aquí crece. Si yo me pongo a bueno, si das 1 millón y el Señor te da 2 millones, ahí mismo, esto se llena aquí, nos toca conseguir otro local. Pero nosotros queremos multiplicaciones porque hay santidad, porque perseveramos en la doctrina, porque estamos juntos, porque hablamos como enseñamos ahora, porque hablamos del arrepentimiento, de que se debe arrepentir y que debe arrepentirse de sus pecados. Amén. Queremos, hermanos, que si esta iglesia se multiplica, nuestro fundamento sea ese: la palabra de Dios, la santidad, el temer a Jehová, el estar unidos, el predicar el arrepentimiento. Que si esta iglesia se multiplique, sea por ese fundamento, hermanos, el fundamento de la palabra del Señor, no por otros, como otras iglesias predican. El Espíritu Santo nos enseña la Biblia, nos impulsa a glorificar a Cristo. Él constantemente nos está ayudando a estar en santidad, puro y limpio para el Señor. Entonces, hermanos, también la iglesia primitiva nos enseña a que nosotros prediquemos a otras personas. Vamos a Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Dice, y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia. Y mire qué dice, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces mire que esa iglesia primitiva enseñaron a ¿qué? A mucha gente. Ese es el deber de la iglesia, de llevar el evangelio a los demás. ¿Queremos ver hermanos convertidos, sí o no? Claro que sí, queremos ver convertidos, gente que se convierta a Cristo.
¿Qué debemos de hacer? Abrir nuestras bocas, predicar el precioso evangelio a las demás personas. Esto es lo que hacía la iglesia primitiva, por eso se multiplicaba. Y dice, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Hoy en día es muy fácil decir que cualquiera se llama cristiano. Hoy en día todo el mundo se llama cristiano, ¿ok? Pero el cristiano, esa palabra significa seguidor de Jesús, seguidor de Cristo. Y aquellos que se dicen llamar cristianos, uno los ve y no, esta persona no está siguiendo a Cristo. Esta persona no está siguiendo lo que Cristo ha mandado. Pero el verdadero cristiano, hermanos, es seguir y hacer todo lo que hemos visto anteriormente. Se le dio por primera vez a los que anunciaban el nombre de Cristo un nombre cristianos, y el significado es seguidores de Cristo. Hoy cualquiera se da este nombre, pero están lejos de serlo. Cristiano es el que se ha arrepentido de sus pecados y cree en Cristo por fe de corazón. El que constantemente busca las cosas de arriba. El que persevera en la santidad. El que se guarda para Dios, es intachable delante de los demás. Y el que es constante en la oración y en el estudio de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, muchas más cosas. Pero estos puntos, ese es el verdadero cristiano. ¿Ok? Cuando alguien le diga, sí, yo soy cristiano, usted le puede mencionar esos puntos. Usted ya se arrepintió de sus pecados. Usted ya creyó en Cristo verdaderamente, de su corazón, por fe al Señor. Usted busca constantemente las cosas de arriba. Cuando esa persona le diga cristiano, dígale esas cosas. Yo soy cristiano. Usted persevera en la santidad. Usted guarda los mandamientos de Dios. Usted hace la voluntad de Dios. Usted ora, estudia la palabra de Dios. Ese es un verdadero creyente. Entonces, hermanos, para terminar, la iglesia ora sin cesar. Hechos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, por eso les dije que la oración es fundamental y necesaria para nosotros como iglesia. ¿Cuántos han escuchado la historia de Pedro? Amén. Cierto, que fue encarcelado, que por predicar fue encarcelado, inclusive lo querían matar. Pero ¿qué estaba haciendo una iglesia? Orando. Hacía sin cesar oración a Dios por él. Y le invito a leer esa historia de Pedro. ¿Qué pasó después? Hubo un milagro enorme, ¿cierto? Un ángel abrió las rejas, rompió las cadenas y Pedro pudo salir. ¿Por qué? Porque una iglesia, eso lo enfatiza Hechos, una iglesia sin cesar estuvo orando. Hermanos, por favor, oremos por el propósito por el cual fue puesta esta obra acá. Oremos por constancia, por provisión. Oremos que muchas almas, niños, jóvenes, ancianos puedan venir. Que nosotros estemos repletos de trabajo, que hay que discipular, que hay que salir, que un hermano tiene la necesidad. Qué bueno sentir eso. Que un hermano vino, quisiera una célula, quisiera una reunión, un estudio bíblico en la casa, ¿cierto? O venga, ¿cómo hacemos para que vaya y prediquemos a un grupo que quiere? Cuando nosotros, hermanos, si nosotros tenemos ese propósito, ese sentir de orar por esta obra y de orar los unos por los otros, eso puede suceder. Esa iglesia oró sin cesar por un milagro, realmente, por un milagro, y el milagro ocurrió, ¿cierto? Pedro fue soltado milagrosamente, no de humanos, sino de Dios, fue soltado milagrosamente. Hermanos, vamos a concluir con estos versículos. Vamos a Hebreos 10, 24, 25. Dice, Hebreos 10, 24, 25 dice: y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ¿cómo podemos continuar? ¿Cómo podemos perseverar? Cuando estamos congregándonos, cuando nos provocamos
al amor y a las buenas obras. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Santidad, hermanos. Nosotros necesitamos santidad. Nosotros somos templos de Dios, templo del Espíritu Santo, ¿ok? Hechos capítulo 2, 46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez ¿de qué? De corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que ¿qué? Los que eran salvos. Entonces, hermanos, tenemos todas las bendiciones por delante. Tenemos todas las posibilidades para que esta iglesia pueda salir adelante y pueda seguir. ¿Cuál es? Haciendo lo que acabamos de predicar, ¿cierto? Cuando estamos perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Entonces, hermanos, no hay excusa de que podamos avanzar, de que podamos crecer, cada uno de nosotros, esta iglesia. No hay excusa de decir, haz que nadie viene. Eso puede ocurrir cuando una iglesia es santa, es pura, cuando una iglesia alaba al Señor, cuando una iglesia estudia la palabra, cuando una iglesia ora al Señor. Amén. Hermanos, este era el mensaje que quería compartirles en esta mañana. Por favor, mediten eso, pero más que meditar, de los pasos, cumplamos lo que el Señor quiere que hagamos. Oremos al Señor. Padre Dios del cielo todopoderoso, damos gracias por este mensaje, Señor, un ejemplo claro de